La luz fría de febrero en San Francisco se filtraba a través de las inmensas ventanas de la oficina del abogado Thompson, reflejándose en la mesa de caoba pulida que nos separaba. El silencio era denso, pesado, cargado con el olor a cuero viejo y la tensión que solo una herencia puede generar. Estábamos todos allí, reunidos para la lectura del testamento de mi padre, pero en realidad, estábamos allí para asistir a la coronación de Patricia y a mi condena silenciosa. Yo, Elena, me sentía como una invitada no deseada en mi propia historia familiar. Mi hermana Patricia estaba sentada justo enfrente, luciendo un traje de diseñador, su postura inmaculada, como si ya hubiera ensayado este momento 100 veces. Ella había construido meticulosamente, a lo largo de los años, el relato de la hija devota, la cuidadora abnegada, mientras que a mí me había relegado al papel del ausente, la que solo aparecía en Navidad, o cuando se rumoreaba que el dinero estaba de por medio. Era una mentira que había calado hondo, incluso en los últimos meses de papá. Thompson, un hombre de maneras sobrias y voz monótona, carraspeó y abrió la carpeta gruesa que contenía las últimas voluntades de papá. Yo intentaba mantener la compostura, aferrada a mi bolso de cuero negro, consciente de las miradas de juicio que se deslizaban hacia mí desde los tíos y primos presentes. Esas miradas decían: ¿qué haces aquí, Elena? No mereces nada. El dolor de ese desprecio silencioso me había acompañado durante 2 décadas. Cuando el abogado Thompson llegó a la cláusula principal, el ambiente se congeló aún más. Y en cuanto al patrimonio inmobiliario de la propiedad de Pacific Heights, se dividirá en partes iguales entre mis 2 hijas, Patricia y Elena. Una parte igual. La frase resonó como un disparo en la pequeña sala. La mandíbula de Patricia se apretó con tal fuerza que creí escuchar un chasquido. Durante los 10 minutos siguientes, mientras Thompson detallaba las cuentas bancarias y las inversiones, que también se repartían, Patricia se agitaba en su silla, su respiración volviéndose más rápida, más superficial. Para ella, esto no era solo dinero, era la negación pública de su supremacía, y de la narrativa que tanto se había esforzado en construir. Finalmente, Thompson cerró la carpeta y deslizó sus gafas por el puente de su nariz. El aire se hizo irrespirable. Antes de que el abogado pudiera pronunciar la frase final, Patricia se puso de pie con una brusquedad teatral, golpeando la silla detrás de ella. No era una reacción espontánea, era una explosión cuidadosamente calculada, diseñada para humillarme frente a todos. «Esto es inaceptable, abogado Thompson», espetó Patricia, su voz aguda y teñida de histeria, atrayendo inmediatamente todas las miradas. Ella se giró, no hacia Thompson, sino hacia mí, con una furia fría que me perforó el pecho. Mi padre debe haberse confundido en las últimas semanas, debe haber estado bajo medicación. ¿Darle a ella la mitad? Me encogí ligeramente, sintiendo el escozor familiar. El rostro de Patricia se contorsionó en una máscara de indignación virtuosa. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, sus ojos fijos en los míos. El resto de la familia observaba en un silencio tenso, casi esperando la confirmación de la villanía de Elena. «Elena, mírame», me ordenó, la voz cargada de veneno, pero lo suficientemente alta para que todos los presentes la escucharan perfectamente. «Tú solo viniste aquí por el dinero. Siempre fue el dinero. Nunca te importó papá». Sentí el calor subir por mi rostro. Había soportado sus insinuaciones durante años, pero esta acusación directa, en ese momento solemne, frente a los tíos que me habían visto crecer, era la humillación pública que siempre había temido. Me acusó de ser una cazafortunas, una sanguijuela que solo se arrastraba por las migajas de la fortuna familiar. ¿Dónde estabas tú, Elena, cuando papá estaba enfermo? ¿En Palm Springs, disfrutando de tu vida sin preocupaciones?, continuó Patricia, escupiendo cada palabra. Yo estaba aquí, organizando sus citas médicas, asegurándome de que tuviera los mejores cuidados. ¿Y tú? Aparecías 1 hora al mes, convenientemente, cuando yo estaba fuera, para que nadie viera tu falsa devoción. Yo en realidad, era la única que visitaba la residencia de ancianos sin avisarle a Patricia, porque sabía que ella usaría esas visitas para manipular a papá, o para sabotear mi tiempo con él. Esas horas eran mi secreto, mi manera de mantener mi conexión con el hombre que, a pesar de sus dudas sembradas por Patricia, seguía siendo mi padre. Pero por supuesto, nadie creería mi versión. El abogado Thompson intentó intervenir con una tos discreta. «Señora Patricia, por favor, el testamento es muy claro». Patricia lo cortó con un gesto despectivo de la mano. Estaba en pleno apogeo de su actuación. «No, abogado. Hablemos de claridad. La claridad es que mi padre, manipulado por los años de distanciamiento que él la causó, olvidó quién lo amaba incondicionalmente. Ella no lo amaba. Solo buscaba el dinero de mi padre, y lo está consiguiendo con esta farsa». Me hundí un poco más en mi silla,
sintiendo el peso de las miradas sobre mí. Vi a mi tía Marta asentir lentamente, confirmando las palabras de Patricia. El dolor era físico, un nudo apretado en el estómago que me recordaba todos los años que había guardado silencio, tragándome la verdad por mantener la paz familiar, una paz que nunca existió realmente. Era la misma herida de siempre, pero ahora estaba abierta en público. Patricia respiró hondo, disfrutando de la conmoción que había provocado. Parecía exultante, proyectando su imagen de devoción filial, mientras yo quedaba retratada, una vez más, como la villana desalmada. El ambiente se había vuelto tan tóxico, que sentía que me ahogaba en la injusticia. La sala quedó en un silencio opresivo, esperando mi reacción, esperando mi débil defensa, mi rendición. Pero esta vez, no habría rendición. Mientras Patricia continuaba su diatriba sobre mi supuesto desinterés y mi avaricia, mi mente ya estaba en otra parte. Mi mano se deslizó lentamente hacia mi bolso, donde sentía la forma dura y rectangular de mi pequeña grabadora de voz digital. Llevaba meses planeando esto, anticipando este momento exacto. Sabía que Patricia no se detendría ante nada, y que la única forma de desmantelar su castillo de mentiras era exponerla. La prueba que llevaba conmigo no era un testimonio ambiguo ni una carta con doble interpretación. Era una confesión, explícita y demoledora. 2 semanas antes, en secreto, había logrado grabar una conversación clave de Patricia con su pareja, David, en un café alejado de la ciudad. En esa grabación, Patricia detallaba meticulosamente cómo había manipulado a papá durante sus últimos años. Ella había sembrado dudas constantes sobre mi estabilidad financiera, había interceptado llamadas y, lo más cruel de todo, había exagerado mis supuestos gastos ante papá para que él desconfiara de mí financieramente. Lo había hecho para justificar por qué la mayor parte de la herencia debía ir solo a ella. Había confesado que el amor por papá era secundario a la avaricia. El eco de la voz de Patricia me devolvió al presente. Cuán ella no tiene dignidad. Solo ha venido a profanar la memoria de nuestro padre con sus manos extendidas pidiendo limosna. Sus palabras eran puñales, pero ya no me dolían como antes. Ahora eran solo el sonido de una rata acorralada. Levanté la mirada y la enfrenté. El color había abandonado mi rostro, pero mis ojos ardían con una determinación que ella nunca me había visto. Había terminado de ser la víctima silenciosa. Había terminado de guardar el dolor invisible. Me incorporé, lenta y deliberadamente, imitando su pausa dramática. La sala quedó inmóvil, observando el enfrentamiento. Patricia me miró con desprecio, convencida de que yo iba a tartamudear una excusa patética. «Tienes razón, Patricia», dije, y mi voz, sorprendentemente, sonó firme y clara. Me dirigí a toda la familia, que observaba la escena con una mezcla de curiosidad y horror. «Hay algo aquí que debe quedar claro ante todos, y tienes razón, el dinero es importante. Pero no para mí». Thompson me miró con preocupación. Patricia se cruzó de brazos, una sonrisa burlona asomando en sus labios. «Ah, sí, Elena, ilumínanos con tu moral superior». En lugar de responder con palabras, saqué mi grabadora digital. Era un pequeño dispositivo, casi insignificante, pero en mis manos, se sentía como un arma cargada. Vi cómo los ojos de Patricia se estrechaban al reconocer el objeto, aunque no entendía del todo lo que iba a suceder. Había llegado el momento. Yo había guardado esta verdad en secreto, esperando el día en que la injusticia fuera tan grande que solo la verdad cruda pudiera nivelar el campo de juego. Tomé un cable USB y lo conecté al puerto de la computadora portátil que el abogado Thompson tenía sobre la mesa para mostrar el inventario de bienes. Sin decir una palabra manipulé los archivos, localizando la grabación que había titulado, de forma críptica, Pacific Heights. Mi corazón latía furiosamente contra mis costillas. «Antes de que sigas humillándome, Patricia», dije, mirando directamente a sus ojos, «quiero que todos escuchen la verdadera voz de la devoción filial. Quiero que escuchen lo que pensabas realmente de papá, y de mí». El abogado Thompson, visiblemente incómodo, intentó objetar, pero yo ya había presionado, reproducir. El sonido llenó la sala a través de los pequeños altavoces de la computadora. Era la voz inconfundible de Patricia, clara y vívida, grabada hace apenas 2 semanas. El ambiente pasó de tenso a eléctrico, y la incredulidad se dibujó en los rostros de todos los presentes. Y entonces, Patricia, la hija devota, comenzó a hablar en el audio. «David, te lo juro, es agotador. Tener que ir a esa residencia todos los días, fingir que me importa el estado de su próstata. Pero es necesario. Si no mantengo la presencia, Elena podría convencer al viejo de cambiar el testamento de nuevo». El rostro de Patricia se puso blanco. Intentó correr hacia la mesa, pero yo la detuve con la mirada. Nadie se movió.
El audio continuó, revelando la profundidad de su manipulación. Logré convencerlo de que Elena está en bancarrota, que es una irresponsable, y que si le deja algo, lo gastará en 2 meses. Tuve que ser sutil. Le dije que Elena estaba pidiendo dinero a extraños, lo cual es mentira, por supuesto, pero se lo creyó. Así me aseguré de que el 70% viniera a mí. Si no fuera por el dinero de esa casa en Pacific Heights, yo ni siquiera contestaría sus llamadas. ¡Qué alivio cuando se acabó todo! Esa última frase, ¡qué alivio cuando se acabó todo!, era la más devastadora de todas. El silencio que siguió a la revelación del audio fue absoluto. No un silencio de respeto, sino un vacío total. Un shock tan profundo que el tiempo pareció detenerse. Los ojos de los familiares se movieron de la computadora, donde el audio había cesado, a Patricia, que estaba petrificada, con la boca abierta. Luego, todos se giraron hacia mí. La verdad oculta había sido revelada. Patricia, la agresora que me había humillado públicamente, estaba expuesta, desnuda ante la familia que creía haber engañado. En ese instante, todo cambió. Ya no era la cazafortunas, sino la hija que había guardado, en secreto, la prueba de la traición de su hermana. Patricia intentó balbucear una negación, una excusa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El abogado Thompson se había recostado en su silla, observando la escena con una gravedad que mostraba su comprensión de la magnitud de lo que acababa de presenciar. La justicia inmediata que yo había anhelado durante años, estaba sucediendo justo frente a mí. Mi voz, esa que me habían intentado silenciar, resonaba en esa pequeña sala de San Francisco. Fin del bloque 1, la humillación pública y el inicio de la catarsis. El silencio que siguió a la revelación del audio fue absoluto. No un silencio de respeto, sino un vacío total. Un shock tan profundo que el tiempo pareció detenerse, estirándose hasta volverse doloroso. El zumbido constante de las luces fluorescentes de la oficina, habitualmente imperceptible, se convirtió en un sonido invasivo que subrayaba la parálisis general. Sentía el pulso golpear furiosamente en mis sienes, pero al mismo tiempo, una calma helada se había instalado en mi pecho, un centro de quietud en medio del huracán que yo misma había desatado. Los ojos de los familiares se movieron de la computadora, donde el audio había cesado, a Patricia, que estaba petrificada, con la boca abierta en una, silenciosa y ridícula. Su impecable traje de diseñador, que minutos antes representaba su armadura de superioridad, ahora parecía un disfraz cruel. El color había huido de su rostro, dejando la piel tensa y con un tinte verdoso, como la cera fría. Las gotas de sudor perlado en su frente reflejaban la luz de febrero. Luego, todos se giraron hacia mí. El cambio de percepción era casi tangible. La verdad oculta había sido revelada. Patricia, la agresora que me había humillado públicamente, estaba expuesta, desnuda ante la familia que creía haber engañado. En ese instante, todo cambió. Ya no era la cazafortunas, sino la hija que había guardado, en secreto y por necesidad, la prueba de la traición de su hermana. Mi mirada se detuvo en tía Marta, la misma que había sentido con tanta convicción cuando Patricia me acusó de avaricia. Marta tenía las manos cubriendo su boca, sus ojos anegados, no por simpatía hacia mí, sino por la vergüenza de haber sido tan fácilmente manipulada. Su asentimiento silencioso ahora se sentía como un golpe en el estómago. La lealtad familiar, esa estructura que Patricia había explotado durante años, se derrumbaba ante la evidencia irrefutable. Patricia intentó balbucear una negación, una excusa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Un sonido gutural, más parecido a un jadeo de pescado fuera del agua, escapó de sus labios. Era la primera vez en décadas que la veía sin control, sin el libreto perfectamente ensayado. Es falso, logró susurrar con voz ronca, una negocia desesperada que carecía de toda convicción. Es un montaje, Elena, siempre fuiste una mentirosa, pero incluso mientras lo decía, su voz se quebraba. La especificidad de la conversación grabada, el detalle sobre el estado de la próstata de papá, la mención de David, el conocimiento exacto de las cláusulas del testamento, hacía imposible la negación. El abogado Thompson, que hasta entonces había mantenido una postura de neutralidad profesional, se había recostado en su silla, observando la escena con una gravedad que mostraba su comprensión de la magnitud de lo que acababa de presenciar. Lentamente, se quitó las gafas, frotando el puente de su nariz con un gesto de profunda incomodidad. El aire en la sala se había espesado hasta volverse casi irrespirable, cargado con el olor agrio del miedo y la humillación. Mi victoria no fue ruidosa, fue silenciosa y profunda. Sentí una liberación física, como si el nudo que había llevado en el estómago durante 20 años finalmente se desatara. Era la justicia inmediata que yo había anhelado, no en un tribunal lejano, sino aquí, en la sala donde se había intentado sellar mi condena moral.
Mi voz, esa que me habían intentado silenciar y que había sonado débil minutos antes, ahora resonaba en esa pequeña sala de San Francisco, amplificada por la verdad que había revelado. Me permití un momento para saborear la magnitud de la inversión de roles. Patricia, la reina de la manipulación, era ahora la acusada. Yo, la paria, era la portadora de la verdad. Thompson, recuperando lentamente su compostura profesional, golpeó suavemente la mesa con sus nudillos, un sonido que logró romper la estasis del ambiente. Señora Patricia, dijo, su voz tranquila pero cortante, le sugiero que se siente. Lo que acabamos de escuchar es, en el mejor de los casos, extremadamente problemático. Patricia se tambaleó. Intentó dirigirse a sus tíos, a buscar en ellos el apoyo que siempre había obtenido, pero solo encontró rostros de repulsión y conmoción. Tío Robert, un hombre que siempre había temido el confrontamiento, se levantó de golpe, con la cara congestionada, y se dirigió a la ventana, incapaz de mantener el contacto visual. «¿No tienen derecho? Es una invasión a la privacidad. Esto no prueba nada legalmente», gritó Patricia, su voz escalando a la histeria que había fingido minutos antes, solo que esta vez era genuina. Me puse de pie completamente, acercándome a la mesa donde aún estaba conectada la grabadora. Había terminado la fase de defensa. Ahora comenzaba la ejecución. «Prueba la intención, Patricia», respondí con una serenidad que la desarmó más que cualquier grito. «Prueba que todo el teatro que montaste sobre la hija devota era una fachada para asegurarte el 70% de la herencia. Prueba que mentiste a papá sobre mi situación financiera y que te alegraste de su muerte. ¡Qué alivio cuando se acabó todo! ¿Recuerdas? Recalcar esa frase fue un golpe bajo, y lo sabía. Pero era la verdad más dolorosa de todas, el abandono emocional de un padre moribundo reducido a un fastidio. Thompson intervino, dirigiéndose a todos los presentes con la seriedad que requería el protocolo legal. Independientemente de la admisibilidad de la grabación en un tribunal de familia, lo cual es debatible en este contexto, esta evidencia plantea serias dudas sobre la validez de las últimas revisiones del testamento. Hizo una pausa dramática, mirando a Patricia con un ceño fruncido. Si la señora Elena puede demostrar que hubo coacción, o, más específicamente, influencia indebida, la repartición de bienes podría volver a la versión anterior del testamento, o incluso ser impugnada por completo, lo que resultaría en una división por partes iguales, o un fideicomiso gestionado por un tercero. La palabra, impugnada, golpeó a Patricia como un rayo. Ella no solo perdería la supuesta ventaja del 70%, sino que el proceso de impugnación la obligaría a revelar públicamente el alcance de su avaricia, arrastrando su nombre por el fango de San Francisco. Su imperio de reputación se estaba desmoronando más rápido de lo que podía asimilar. No, abogado Thompson, por favor espere. Ella está mintiendo. Yo estaba estresada. Fue una frase sacada de contexto, suplicó Patricia, cruzando la sala y poniendo una mano temblorosa en el brazo de Thompson. Thompson, con un gesto educado pero firme, se apartó. Señora Patricia, la conversación grabada es bastante extensa y explícita, y la frase sobre él, alivio, no me parece un simple lapsus de estrés. Además, el testamento que acabamos de leer, donde usted obtuvo una porción igual, es el más reciente. Esto indica que, a pesar de sus esfuerzos de manipulación, su padre tuvo la intención final de dividir el patrimonio equitativamente, o que la influencia que usted ejercía se vio mitigada al final. Esa era la verdadera ironía. Papá, consciente o inconscientemente, había resistido su manipulación en el último momento, dejando un testamento que buscaba la paz, aunque Patricia lo interpretara como un insulto personal. Me senté de nuevo, sintiendo un agotamiento profundo, pero sin dejar de observar a mi hermana. Durante años, había llevado el peso de su maldad y de mi silencio. Ella había prosperado en la oscuridad, en el mito de su santidad. Ahora, la luz fría de febrero que se filtraba por la ventana iluminaba su monstruosidad. No se trata de la casa en Pacific Heights, Patricia, dije, y mi voz era ahora un susurro potente que capturó toda la atención. Se trata del amor, y tú nunca entendiste eso. Lo reduciste todo a porcentajes y a un alivio monetario. Patricia me miró. Y por primera vez, no vi burla ni desprecio, sino un miedo elemental. El miedo de la persona que se da cuenta de que ha perdido absolutamente todo. No solo el dinero que ambicionaba, sino también el respeto y la narrativa que definía su existencia. Tú arruinaste esto, siseó, volviendo a su ira habitual aunque ya sin fuerza. Siempre fuiste una destructora, Elena. ¿Siempre lo fuiste? No, Patricia. Yo soy la constructora, repliqué, alzando mi barbilla. Construí una vida lejos de tu toxicidad, y hoy, construí la única verdad que papá merecía, que él era amado incondicionalmente, aunque tú lo vieras como una carga de la que querías librarte.
Thompson, viendo que la situación se había tornado completamente personal y destructiva, se puso de pie, cerrando la carpeta con un golpe seco. El sonido resonó como un punto final. Caballeros, señoras, anunció Thompson dirigiéndose a la familia. Creo que la lectura del testamento ha concluido formalmente. Sin embargo, en vista de la evidencia presentada, recomiendo encarecidamente a la señora Patricia y a la señora Elena que busquen una mediación inmediata para resolver estas graves acusaciones de influencia indebida y así evitar un litigio familiar prolongado y público. Nadie se movió. El resto de los tíos y primos se levantaron lentamente, evitando mirar a Patricia. Su salida fue una procesión silenciosa de condena. Los pocos que se acercaron a mí lo hicieron con cautela, susurrando disculpas incómodas por haber dudado de mí, por haber creído en la fachada de Patricia. Tía Marta me tomó la mano brevemente, sus ojos llenos de una sincera contrición que llegó demasiado tarde, pero que acepté en silencio. Cuando la puerta se cerró detrás del último familiar, solo quedamos Thompson, Patricia y yo. La oficina parecía gigantesca y vacía, el aire pesado con el recuerdo de la vergüenza. Patricia seguía de pie, temblando visiblemente, su rostro una máscara de furia contenida y pánico. Elena, dijo Thompson, su voz suave ahora. Ha actuado usted con una gran previsión. Esta grabación cambia fundamentalmente el panorama. Era la única manera, abogado Thompson, respondí, recogiendo la grabadora. Siempre supe que no me creerían a mí, solo creerían la voz de Patricia, sin manipular, sin editar. Ella siempre se siente segura de sí misma, lo suficiente como para confesar sus peores actos. Patricia se acercó a la mesa, apoyándose en ella con ambas manos, su cuerpo curvado por la derrota. Sus ojos, antes brillantes con el veneno, estaban ahora inyectados en sangre. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó, la voz baja y quebradiza. Ya no había rastro de la diva, solo la niña petulante a la que vi a lo orto una intrusa, una extraña que había venido solo a presenciar cómo mi hermana Patricia consumaba la obra de años. El abogado Thompson carraspeó, incómodo por la atmósfera, y procedió a leer la parte final del testamento, esa sección que definía el reparto de los bienes menos líquidos, la casa familiar de Sausalito, y una porción significativa de las acciones de la compañía de papá. La lectura confirmó mis peores temores. La inmensa mayoría de la fortuna y los activos de la empresa pasaban a Patricia. A mí, Elena, solo me correspondía un pequeño fideicomiso, estipulado con la condición explícita de que no impugnara la voluntad de mi padre, lo cual, para cualquiera que conociera a papá, era una clara señal de desconfianza. El abogado Thompson finalizó con un seco, así se dispone, y cerró la carpeta. Fue la señal que Patricia había estado esperando. Ella se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cruel que solo yo podía descifrar. Esa mueca de triunfo que había practicado durante toda su vida a mi costa. Sus ojos brillaban con una satisfacción mal disimulada. Bueno, Elena, comenzó Patricia, su voz dulce y melosa, diseñada para sonar comprensiva ante el resto de la familia presente, que incluía a nuestra tía Beatriz y a un par de primos lejanos de San José. Es duro, lo sé. Pero papá siempre supo quién de nosotras estaba realmente dedicada a la familia y a mantener su legado. Tú siempre has sido un espíritu libre, ¿no es así? La frase me golpeó como un latigazo. Espíritu libre. Era la palabra código que Patricia usaba para irresponsable, y peor aún, para oportunista. Mi corazón se encogió, recordando todos los años que Patricia había invertido en pintar una imagen de mí ante papá. La hija bohemia, la que nunca se casó con un hombre de negocios, la que solo aparecería en San Francisco cuando oliera dinero. Papá y yo hablamos mucho en sus últimos meses, continuó Patricia, girando la cabeza para asegurarse de que el abogado Thompson y tía Beatriz estuvieran prestando atención. Él estaba muy preocupado por la forma en que el dinero podría distraerte. Él no quería que sus bienes fueran dilapidados en proyectos artísticos de dudosa rentabilidad. Me humilló. Me humilló sin piedad, directamente, en el peor momento posible. Me atacó donde más dolía, no solo en mi valía económica, sino en mi valor como persona, como hija y como profesional. El peso de años de desprecio silencioso se acumuló en mi pecho, haciéndome difícil respirar el aire viciado de la sala. Sentí las miradas de lástima de tía Beatriz y la indiferencia profesional del abogado. Patricia disfrutaba del espectáculo, saboreando cada segundo de mi humillación pública. Pero no te preocupes, Elena, dijo con un tono condescendiente, alcanzando su punto culminante de crueldad. Siempre te ayudaré, por supuesto. Si necesitas un pequeño préstamo para ese taller de cerámica que quieres montar, estoy segura de que podremos discutirlo. Después de todo, y aquí su voz se elevó en un susurro audible, lleno de veneno, sabemos que solo viniste a San Francisco por el testamento. Esa fue la gota que colmó el vaso.
El dolor acumulado se convirtió en una frialdad glacial, una certeza. No iba a permitir que esa mentira, esa farsa construida durante una década, se convirtiera en la verdad familiar oficial. Me había preparado para este momento en secreto, como una guerrera que espera la señal para la batalla final. Mientras Patricia se reclinaba en su silla, exultante, yo metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo. Mis dedos encontraron el pequeño dispositivo de audio que había guardado. Un simple grabador digital pero que contenía una verdad explosiva. Actué con una calma que me sorprendió a mí misma, pero que provenía de la rabia más profunda. La mesa de conferencias del abogado Thompson era de última generación, equipada con una caja de conexiones central para presentaciones. Discretamente, sin que Patricia notara el movimiento bajo la mesa, conecté el pequeño dispositivo al puerto auxiliar, el mismo que se usaba para proyectar diapositivas. El puerto estaba conectado directamente a los altavoces empotrados en el techo de la oficina. Mi mano temblaba levemente al presionar el botón de reproducción, pero mi voz, cuando hablé, fue clara y firme, cortando la respiración triunfal de Patricia. Patricia, dije, mi tono bajo y peligroso. El abogado Thompson me miró, sorprendido por el cambio repentino en mi postura. No voy a permitir que uses mi dolor para construir tu trono sobre una mentira. No he venido por el dinero, pero sí he venido por la verdad. Y la verdad, Patricia, es algo que tú has estado ocultando a papá y a toda la familia durante años. Patricia frunció el ceño, su sonrisa vacilando. ¿De qué hablas, Elena? Estás haciendo un escándalo. El escándalo lo has hecho tú, repliqué, mirando a los ojos a mi hermana por primera vez en años sin miedo. Y ahora, todos van a escuchar tu confesión. La prueba secreta que he guardado te expondrá ante todos. Y entonces proyecté el audio. Un suave clic resonó en la sala, amplificado por los altavoces de alta fidelidad. Por un segundo, solo hubo estática, y luego, la voz de Patricia, clara, fuerte e inconfundible, inundó el espacio. No era un susurro, era una conversación grabada, hacía unos 6 meses, en la cocina de la casa familiar, cuando ella pensaba que estaba sola con su socia de negocios. No, te lo juro, con ese viejo tonto es fácil. Papá cree que me preocupo por él, pero en realidad, estoy moviendo todos los hilos. El sonido era increíblemente nítido. La voz de Patricia se oía con una frialdad escalofriante, despojada de su máscara de hija devota y preocupada. El abogado Thompson se enderezó en su silla, sus ojos fijos en el techo de donde provenía el sonido. Tía Beatriz se llevó una mano temblorosa a la boca. La grabación continuó, revelando la mecánica de su manipulación. Elena es la única amenaza real, ¿entiendes? Si ella tuviera acceso a la mitad de la herencia, podría impugnar mis decisiones en la empresa. Necesito que él la vea como una amenaza, como alguien que solo busca el dinero. Se escuchó una risa seca de Patricia en el audio. Le he dicho a papá que Elena me preguntó si ya había planes para vender la casa en cuanto él muriera. Eso lo aterró, porque él adora a Sausalito. Una mentira bien colocada, ¿ves? Y ahora, su testamento refleja su desconfianza total en ella. Una vez que el dinero sea mío, Elena no tendrá nada, y yo tendré control total para vender todo a mi antojo. El efecto fue inmediato y devastador. La voz de Patricia, articulando su cinismo y su ambición sin límites, resonó en cada rincón de la sala de caoba. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió no fue el silencio tenso de antes, fue un silencio absoluto, tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Un silencio de incredulidad, de horror y de conmoción. Los rostros de mi tía, de mis primos, incluso el del impasible abogado Thompson, reflejaban un espanto absoluto. Eran imágenes congeladas de la verdad recién golpeada. Tía Beatriz soltó un pequeño gemido ahogado, sus ojos llenos de lágrimas, mirando de la fuente de sonido a Patricia. Patricia, al principio, se quedó paralizada. Su rostro, que un segundo antes estaba radiante de triunfo, palideció hasta volverse un tono grisáceo enfermizo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, pasando del shock a la furia más rabiosa en cuestión de milisegundos. «¡Es mentira!», gritó Patricia, levantándose de golpe haciendo chillar la silla contra el suelo pulido. «Elena, apaga eso. Es una falsificación. Es un montaje. Siempre fuiste una mentirosa y una tramposa». Corrió hacia mí, extendiendo la mano para arrebatar el pequeño dispositivo, pero yo fui más rápida. Desconecté el grabador y lo guardé de nuevo, manteniéndome firme. El pánico la había despojado de toda su compostura y elegancia calculada. Gritaba incoherencias, intentando desesperadamente recuperar el control de una narrativa que acababa de explotar en 1000 pedazos. «¡Miente! Todo esto es por el testamento. Está desesperada porque papá la dejó fuera», chillaba, con la voz rota y descontrolada. El abogado Thompson, que había permanecido quieto, observando el caos, golpeó la mesa con su puño.
un sonido seco que detuvo a Patricia en seco. «Basta, señorita Patricia», dijo Thompson con una autoridad que no había mostrado antes. Su voz era grave y resonante. «El contenido de esa grabación es extremadamente serio. Si es auténtico, constituye una prueba de manipulación y potencial fraude contra el testador». Se giró hacia mí, Elena, con una expresión de gravedad profesional. «Señora Elena, esta grabación debe ser entregada inmediatamente para su análisis forense. Si se verifica su autenticidad, esta oficina tiene la obligación de presentarla ante el Tribunal de Sucesiones para determinar si hubo influencia indebida en la voluntad del difunto. El daño ya estaba hecho. La verdad oculta durante años, la podredumbre en el núcleo de la relación de Patricia con papá, había sido revelada frente a toda la familia. La humillación se revirtió instantáneamente, cayendo con todo su peso sobre Patricia, cuya máscara de hija devota y sufrida se había roto públicamente en 1.000.000 de fragmentos. Ya no era la heredera respetada, era una estafadora expuesta. Patricia se tambaleó, su furia colapsando en una vergüenza abrumadora. Cayó de nuevo en su silla, respirando con dificultad, su rostro bañado en lágrimas de rabia impotente, no de tristeza. Intentó hablar, pero solo le salió un balbuceo incoherente. Yo me levanté, no para huir, no para llorar, sino para afirmar mi valor. El aire de la sala, aunque todavía denso, se sentía diferente. Era el aire de la liberación. Me erguí, digna, y miré a cada miembro de la familia. Primero, miré a tía Beatriz, cuyos ojos de sorpresa se encontraron con los míos. Le di una leve inclinación de cabeza. No necesitaba decir nada más. La grabación lo había dicho todo. Yo no era la hija ambiciosa. Luego, miré a Patricia, cuyo cuerpo temblaba de ira y derrota. No sentí alegría vengativa, solo una inmensa sensación de cierre. La justicia no siempre llega, pero cuando lo hace, es catártica. Mi padre merecía saber la verdad antes de morir, dije, mi voz resonando en el silencio. Pero la verdad se revela a su propio tiempo. Yo no he venido a robar nada, he venido a exponer a quien sí lo hizo. Me giré hacia el abogado Thompson, que me miraba con un nuevo respeto profesional. Abogado Thompson, estoy dispuesta a cooperar plenamente. Entregaré la grabación en las condiciones que usted estipule. Por favor, asegúrese de que la manipulación de Patricia sea conocida por las autoridades competentes. No esperé a que Patricia respondiera, ni a que la familia se recuperara de su conmoción. Había dicho todo lo que necesitaba decir, y la prueba secreta había completado el resto. Recogí mi abrigo y caminé hacia la puerta de la oficina. Ese día, todo cambió. No solo recuperé mi dignidad frente a mi familia, que ahora me veía bajo una luz completamente nueva, la de la hija honesta y humillada, no la interesada, sino que obtuve una justicia inmediata y catártica. La mentira que me había envuelto durante años, se había disuelto en el sonido de la voz grabada de mi hermana. Abrí la puerta y salí de la oficina, dejando atrás el silencio de la conmoción y los gritos ahogados de Patricia que comenzaban a surgir de nuevo. El aire frío de San Francisco me recibió. Ya no me sentía como una intrusa, sino como una mujer liberada. Había cargado con el peso de la injusticia y el desprecio, y al revelar la verdad, finalmente había recuperado mi voz y mi poder. Estaba libre de la sombra de mi hermana. El camino hacia la rectificación legal sería largo, pero la victoria moral, la más importante, ya era mía. Fin. Abrí la puerta y salí de la oficina, dejando atrás no solo el silencio roto de la conmoción, sino también el hedor a traición y el aire viciado cargado de resentimiento que había permanecido estancado en esa sala de caoba. Al empujar la pesada puerta de roble, sentí un chasquido sordo que pareció sellar el destino de Patricia detrás de mí. No me detuve a escuchar, pero la ráfaga de gritos ahogados de Patricia, mezclados con lo que sonaba como el murmullo urgente y profesional del abogado Thompson intentando restaurar algún tipo de orden, lograron filtrarse por la rendija, un eco distante de la explosión que acababa de provocar. Eran sonidos de derrumbe, el crujido final de una estructura de mentiras que mi hermana había construido meticulosamente durante años. El aire frío de San Francisco me recibió como un bautismo. No era una brisa cualquiera, era ese frío cortante y salino que solo se encuentra en el distrito financiero, limpio y penetrante, que me llenó los pulmones y me aclaró la cabeza. Era un alivio físico inmenso después de la atmósfera sofocante de la sala de juntas, donde el calor de la calefacción central y el calor de la rabia contenida me habían hecho sentir al borde del colapso. Cerré los ojos por un instante y aspiré profundamente, sintiendo cómo el frío limpiaba los últimos vestigios del miedo y la impotencia que me habían atenazado. Ya no me sentía como una intrusa, esa etiqueta que Patricia había intentado cimentar en mi identidad. Me sentía como una mujer liberada de una condena injusta, una prisionera que acababa de derribar los muros de su celda. Había cargado con el peso de la injusticia y el desprecio durante 10 años,
permitiendo que la narrativa de Patricia sobre mí, la hija bohemia, la irresponsable, la que solo buscaba dinero fácil, se filtrara y envenenara la percepción que mi padre tenía de mí en sus últimos años. Ese peso, el de ser malentendida y despreciada en silencio, era más pesado que cualquier pérdida económica. Al caminar por el pasillo de mármol pulido de las oficinas de Thompson y Associates, mis pasos resonaban con una ligereza que no reconocía. Era la ligereza que solo viene después de la batalla más dura, cuando sabes que, aunque las heridas son profundas, la verdad ha prevalecido. Me detuve brevemente, ante una ventana que daba a Market Street. Los rascacielos grises, envueltos en la habitual niebla invernal, parecían estirarse hacia el cielo, indiferentes a la pequeña tragedia familiar que se desarrollaba unas plantas más abajo. Era una vista que me recordaba la insignificancia de nuestra disputa en el gran esquema de la ciudad, pero para mí, para Patricia, para el legado de mi padre, era el epicentro de un terremoto. Mi mente regresó a la imagen de Patricia colapsando en su silla. El contraste entre su sonrisa cruel de hacía 10 minutos y su rostro bañado en lágrimas de rabia impotente, era la obra de arte más satisfactoria que jamás había creado. No era la sonrisa de triunfo que ella había ensayado, sino una máscara destrozada, revelando la fealdad y el cálculo frío que se escondía debajo. Su pánico, su desesperación por agarrar el dispositivo, su intento de invalidar mi verdad con gritos incoherentes. Todo eso fue la prueba definitiva de su culpabilidad, no solo para mí, sino para tía Beatriz y los primos, testigos ahora mudos de la depravación de la hija que creían la más devota. Recordé la mirada de tía Beatriz. No era lástima hacia mí, como antes, sino un horror profundo, una traición personal.